Una vez que nos hemos adentrado al fenómeno de conocer y que más o menos vamos esclareciendo acerca de los y que vamos esclareciendo entre el concepto conocer y el concepto aprendizaje, quiero que es importante hacernos una pregunta: ¿por qué nuestros estudiantes en algunas ocasiones no aprenden, considerando ya lo que estudiamos acerca del conocimiento, ¿no? Entonces se da un fenómeno particular en las aulas cuando existe un receso escolar. Entonces los chicos vienen, los niños, los chicos vienen aprendiendo, entre comillas, y sucede un receso escolar, ellos regresan a las aulas y resulta que ya no se acuerdan absolutamente de nada. Entonces voy a tratar de explicar desde una postura particular de Jean Piaget por qué razón sucede esto. Novak, a partir de los trabajos de Ausubel sobre la asimilación de los conocimientos, dice que el nuevo aprendizaje depende de la cantidad y de la calidad de estructuras de organización cognitivas existentes en la persona. El nuevo aprendizaje depende de la cantidad y de la calidad de las estructuras de organización cognitivas existentes en la persona. Eso quiere decir que si el estudiante, la estudiante, no cuenta en su estructura cognitiva con esas estructuras de organización, no va a aprender. Y es por eso, maestros, solamente como una nota al pie de página, que México tiene un importante rezago académico, porque nos estamos ocupando en ir abordando contenidos y muchas veces contrarreloj, cuando lo importante no es en sí los contenidos, sino ir esquematizando, ir estructurando esa cantidad y calidad de estructuras de organización cognitivas. Jean Piaget dice que la conducta humana es la resultante de la combinación de 4 áreas. En términos simples, esa conducta va a ser el resultado de el aprendizaje que el ser humano tenga. Ese aprendizaje se va a manifestar en la maduración de su sistema nervioso. Tiene que ver con la experiencia, la transmisión social y el organismo va a llegar a un equilibrio que es el principio superior del desarrollo mental. Es importante reconocer que si el sistema nervioso, que si el organismo no está maduro, entonces habrá una total dificultad en construir nuevos aprendizajes. Se dice que un organismo está maduro para aprender algo precisamente cuando tiene la cantidad y la calidad de estructuras de organización cognitivas que le van a permitir aprender ese algo. Esta imagen, maestros, quiero que le presten total y especial atención. El cómo se aprende es clave para el diseño de la metodología, por supuesto, pero para que el sistema nervioso pueda madurar, según toda esa información que se va incorporando a su esquema semántico, pasa por un proceso. ¿Qué es el aprendizaje? Es un proceso de construcción interno, activo e individual. Ya habíamos comentado entonces que aprendizaje no es conocimiento. ¿Cómo empieza todo esto? Regularmente
Cuando se comienza a un proceso de aprendizaje, la estructura cognitiva del estudiante comienza a asimilar la información. Ojo, comienza a asimilar la información. Esa información se puede asimilar porque es un proceso importante, y ahí entran en juego, se activan los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son totalmente diferentes a las funciones cognitivas. Me voy a permitir explicar esto. Queridos profesores, bueno, primero les quiero mostrar mi playera de Cicatela. Tengo mi playera de Cicatela porque me engaño de que estoy en la playa, pero no estoy aquí. Estoy muy contento, pero estaré un poco más contento de estar en Cicatela. Con Asunte, no sé por qué les digo todo esto. Mejor, vamos a hablar de la estructura cognitiva. No es lo mismo decir función cognitiva que decir proceso cognitivo, que eso vaya quedando muy claro. Cuando el ser humano nace con algo que se le llama estructura cognitiva, es decir, de nacimiento, de paquete, trae por default esta estructura cognitiva, la cual se puede o no desarrollar, o se desarrolla en mayor o menor medida, dependiendo en un primer momento del contexto sociocultural en donde el niño o la niña se desarrolla. Pero esa estructura cognitiva trae 6 funciones: percepción, atención, memoria, inteligencia, pensamiento y lenguaje. La percepción es la primera función cognitiva. ¿Ustedes por qué creen que las sonajas son grandes, suenan y tienen colores llamativos? Porque lo que quiere atraer en el niño, en la niña, es precisamente su percepción, es que canalicen sus sentidos a un estímulo. Muchos maestras dicen, mis estudiantes o tal estudiante no presta atención. No está canalizando su percepción. Lo que hay que tener activa, es su percepción. Atención. Cuando algo a nosotros nos genera interés, entonces vamos a focalizar. Ojo, la sonaja en los niños atrae sus sentidos. Si le interesa, focaliza sus sentidos. En la percepción se atrae y en la atención se focaliza. Entonces nosotros tenemos que mantener activa la percepción del estudiante para que nos preste atención. Memoria es el lugar en donde se almacena la información. El ambiente está lleno de estímulos. ¿Qué contiene el estímulo? Desde la ciencia física, un estímulo es energía que contiene información. El principal estímulo de un aula de clases es el profesor mismo. ¿Qué se va guardando en la memoria? Se va guardando información. La memoria es importante y hay que utilizarla. El aprendizaje memorístico no es erróneo, es correcto, pero se tiene que utilizar de manera
correcta, de manera adecuada. Es en la infancia y en la adolescencia donde donde los niños y los adolescentes necesitan desarrollar la memoria. De tal forma que cuando lleguen a adultos no digan, yo no me acuerdo de nada. Yo soy malo para fechas, yo soy malo para nombres, yo soy malo para eso y soy malo para aquello. ¿Por qué? Porque es algo que no desarrollaron. La inteligencia tiene que ver con la forma en cómo nosotros procesamos esa información. Por eso no todas las personas actúan igual, no todas las personas piensan igual. El pensamiento, en el pensamiento hay ideas. Siempre estamos pensando. Nunca dejamos de pensar, aunque estemos idos. Siempre estamos pensando. Y manifestamos nuestros pensamientos a través del lenguaje, la expresión máxima de nuestra estructura cognitiva. Estas son funciones de la estructura cognitiva. Podría pasar entonces que un proceso, ustedes han escuchado hablar de personas, decir a alguna persona, ¿qué no piensas? No, sí, claro que está pensando, porque ya dijimos hace un momento que no se puede no pensar. Siempre se piensa, aunque sea tarugadas, pero siempre estamos pensando. Lo que podríamos decir es, no estás razonando, porque el razonamiento es un proceso cognitivo. No toda la gente razona. No toda la gente razona con el grado de profundidad, ¿verdad? El razonamiento va a ser un proceso que se va a activar en general en toda la estructura cognitiva, pero haciendo énfasis entre el pensamiento y el lenguaje. Y lo que hace el razonamiento es estructurar de manera sistematizada la información. Eso es diferente que pensar, o sea, las ideas siempre están ahí, pero razonar es estructurar de manera sistemática la información. Cuando nosotros razonamos la información, entonces nuestro lenguaje va a ser diferente que solo cuando pensamos. Con esa estructura cognitiva el ser humano nace, pero se puede o no se puede desarrollar. Se desarrolla en mayor o menor medida dependiendo de las condiciones en un primer momento socioculturales. Es importante que el profesor tenga total claridad y dominio sobre el tema que se va a enseñar, sobre el objeto de estudio, porque en ese proceso de construcción del aprendizaje que inicia por la asimilación, se va a delimitar qué alcance se requiere en ese momento. Supongamos, el alumno identifica cualquier cosa. El profesor tiene que saber qué es identificar eso que se tiene que identificar. Dos cosas. En sí, ¿qué es identificar? O sea, porque ese proceso está delimitado su alcance cognitivamente. No es lo mismo decir identifica que reconoce. Pero bueno, eso lo voy a explicar más adelante en la metodología. El estudiante identifica la importancia del reglamento escolar. Necesita el maestro comprender la naturaleza de esa actividad. ¿Y cómo va a iniciar para que comience esa información, que el estudiante pueda comenzar a asimilar esa información? Es todo un proceso de la asimilación a la acomodación. Y es esto lo que nos tiene que quedar en claro para que nuestra secuencia didáctica, para que nuestra estrategia didáctica, para que nuestra metodología de aprendizaje tenga un sentido.
Y no hagamos únicamente actividades por hacer, sino que el profe sabe por qué se hace esa actividad en ese momento y por qué se hace esa actividad en un segundo o tercer momento. Cuando el organismo comienza un proceso de aprendizaje, va a entrar en crisis, va a tener ansiedades. Pero cuando logra asimilar y posteriormente acomodar la información, el organismo entra en equilibrio. Y entonces el sistema nervioso madura. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto, el estudiante, ha aprehendido, como lo habíamos visto con relación al conocimiento, las propiedades de ese objeto, y ahora esas propiedades y el sujeto son uno. Cuando el profesor no comprende la organización del conocimiento y el proceso de aprendizaje del estudiante, le va a ser muy complejo hacer una secuencia didáctica. Entonces es importante, profesores, que nosotros tengamos nociones generales, nociones básicas de la teoría cognoscitiva. ¿Cuáles son las funciones cognoscitivas? ¿Cuáles son los procesos cognoscitivos? ¿Qué implica cada proceso? No es lo mismo analizar que reflexionar. Cuando un proceso cognoscitivo se activa, por default se activan otros muchos. El estudiante comprende. Entonces, si comprende, quiere decir que también tiene dominio de otras cosas. Pues bueno, vamos a seguir adelante, maestras, maestros. Un fuerte abrazo.